estos koan es, por un lado, tenemos una introducción. Y esta introducción en esta colección apunta al meollo del koan. Por eso es interesante que si ustedes también algunos días se atreven a entrar y leer lentamente, poco a poco, vean la estructura. La estructura, como digo, apunta primero una introducción y lo veremos luego en el caso. En esa introducción está el meollo de lo que se plantea, de la cuestión a plantear al practicante. Esta introducción la hizo un gran maestro, el maestro Engo, en el año 1063-1135, que es cuando él vivió. Él tenía su práctica personal, el maestro Engo tenía su práctica personal, tenía su práctica comunitaria y acompañaba a los practicantes. Ya podían ser laicos o ya podían ser generalmente monjes. Una vez esa introducción, viene el caso. El asunto principal le llama esta traducción. El caso, en la que se habla de la pregunta, se habla del koan. También fue el maestro Engo quien compone todos estos mundos para trabajar con su discípulo. Y la última parte de la colección está los comentarios. El comentario que lo hace también el maestro Engo. Por tanto, tenemos introducción, koan, asunto, caso y comentario. Voy a detenerme en uno muy interesante. Y vean, ya creo que en estas enseñanzas de estos días les he ido dando muchas pistas. Lo que se requiere que todas estas pistas que les he hablado en este sesión, ustedes una y otra vez la mastiquen. Cuando nos acercamos a los koan, hay que acercarse con una nueva visión, con un nuevo ver, no mirar. No estamos leyendo un libro cualquiera, no estamos leyendo una novela, no estamos leyendo un estudio filosófico, estamos acercándonos a la experiencia, siempre la experiencia que nos dejaron tantas mujeres, tantos hombres. Por eso cuando tú abres este libro, entiéndanme bien cómo empleo la palabra, estás acercándote a un libro sagrado, a un texto mejor, a un texto de sabiduría. Y como les digo, en el caso que me voy a meter ahora de estos 100 koan es el 45, que les invito a ustedes, no solo en el sesín, en este día, sino en otros días, meterse, porque tiene cosas muy interesantes. El caso 45. El caso 45 comienza con una introducción, como les dije. Y fíjense lo que dice la introducción. Cuando quiere hablar, habla. Y nadie puede rivalizar con él en el universo entero. Cuando quiere actuar, actúa. Y su acción es incomparable. Sus palabras son como relámpagos y estrellas fugaces. Sus actos como llamas que crepitan, como espadas fulgurantes. Cuando prepara su forja para disciplinar a sus discípulos, todos deponen las armas y pierden la lengua. Te pondré un ejemplo, ve lo que sigue. Fíjense que es interesante lo que nos está diciendo la introducción. Les dije, la introducción nos da la llave. La introducción, fíjense, les diría a ustedes, la introducción es
Tú estás en el umbral, siguiendo con la simbología que utilizo en estos días, y en este umbral, la introducción te da como para que des el paso. Y puedes dar el paso si entiendes esta introducción. Cuando prepara su forja para disciplinar a sus discípulos, fíjense bien, cuando el maestro prepara para acompañar, para dar en términos más nuestros, para hacer al practicante un entrenamiento, fíjense lo que dice del practicante, del discípulo. Si empleamos esa terminología maestro-discípulo, el maestro prepara. El maestro prepara para disciplinar al discípulo. ¿Y qué hace el discípulo? Deponen las armas y pierden la lengua. Interesante. Sí, el maestro se prepara para el entrenamiento del discípulo, pero el discípulo también se prepara. ¿Y cómo se prepara el discípulo? Dice Engo en la introducción. Dice, deponen las armas, hoy diríamos, bajan las defensas. O sea, coges y sueltas las defensas. No te coloca en una rigidez para ver, a ver qué me va a decir el discípulo. A ver, o sea, deponen las armas. ¿Y cuáles son las armas que hay dentro de cada uno de nosotros? La estructura egoica. Por tanto, deponer, soltar, aflojar, dejar, salir de ahí. Todos deponen las armas. Y fíjense lo que dice lo segundo. Coge dos cosas. Y pierden la lengua. Pierden la lengua. La lengua es la palabra. Pierden la lengua. Y dice Engo, y te voy a poner un ejemplo. Y vamos a ver al caso ya. Entonces ya ese es. El caso. Un monje le preguntó a Yosu. Mundo. Relación. Tenemos una relación. Y es importante. El Zen siempre habla de la relación. Pero no solo de la relación maestro-discípulo, sino de la relación de los discípulos entre sí, de los discípulos con el maestro. Es la relación de todo. Lo que estamos haciendo en estos días nos estamos relacionando, ustedes y yo. Ustedes me invitan a entrar en su casa. Y esto es importante descubrirlo en estos días de Cecín. Yo estoy yendo como invitado a sus casas y ustedes son anfitriones. Y yo les invito a entrar aquí en mi casa hoy y en este momento. Y yo, ustedes invitados y anfitriones. Y a la vez se da en ustedes como en mí, se da la unidad de invitado y anfitrión. Todos somos invitados, todos somos anfitrión. Por eso, fíjense que el koan siempre es eso. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Hay una relación. Y aquí quien va a hablar es Yosu, el gran maestro Yosu, el del Mu, el de vacía tu cuenco. Yosu es uno de los grandes maestros de nuestro legado espiritual al que le tendemos y le tenemos un gran cariño. Yo le tengo un gran cariño porque me ha ayudado en mi entrenamiento zen, igual que otros maestros del pasado y del presente. Entonces, Yosu le va a preguntar a su discípulo. Y mira lo que le dice. Todas las cosas retornan al uno. Todas las cosas, le da una afirmación, todas las cosas retornan al uno. Y ahora le pregunta, ¿y a dónde retorna el uno? ¿El uno a dónde retorna?
Josu respondió: cuando estuve en Seisu, en un pueblo, me hice una camisa de cáñamo que pesaba 7 jin. Que pesaba, la traducción que hacen al español, dice, cuando estuve en Seisu, ese pueblo, me hice una camisa de cáñamo y pesaba 4 kilos. Ahí tenemos el caso. Vamos a ahondar en él. Ya he dicho la cuestión. Nos encontramos, por tanto, en un ambiente, en un escenario, como el que está ocurriendo ahora. Ni mejor ni peor. Ahora estamos en un escenario digital. Antes era un escenario en las montañas, en un monasterio. Otros días ha sido el escenario del sendo. Otros días ha sido el escenario de terror. Distintos escenarios. Pero lo importante está ocurriendo. Y ocurre ahora. Ahora y aquí. Tú y yo. Ustedes y yo. En este anfitrión invitado, en este maestro discípulo, es igual. Resulta que nos ponen una pregunta. Todas las cosas retornan al uno. ¿Y el uno a dónde retorna? Y vean la respuesta. Cuando estaba en mi pueblo, me hice una camisa que pesaba 4 kilos. Muy interesante. Vamos ahora a seguir entrando. Ya hemos hablado de Johnson otras veces. Se trata de una pregunta muy difícil. Fue difícil para aquellos hombres del monasterio, para aquellas mujeres que también practicaban. Es muy difícil. ¿Qué es el uno? El uno que ellos manejaban y el uno que nosotros estamos manejando. En estos días estamos hablando, tú y yo, en la experiencia de uno, en la experiencia de unidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando tú estás hablando con tus amigos y le dices la no dualidad? ¿Y qué es eso cuando recitas el Shinjin-mei? ¿Qué es? ¿Qué estás diciendo? Palabras. Por eso es difícil. ¿Qué es el uno en el Zen? ¿Qué es el uno? Detrás está en el budismo. ¿Qué es el uno en el taoísmo? El uno en el Zen es el Buda, pero no el Buda histórico, cuidado, no lo confundan, no el Buda que tuvo un cuerpo, Siddhartha Gautama. El uno es el despertar, la conciencia, como quieras llamarlo. El Cristo, el uno, el Padre. Las distintas tradiciones le dan un nombre a esa experiencia de tú y yo somos uno. Es la no dualidad. En el Zen también le llamamos la nada, la vacuidad, el rostro original. Todas las cosas regresan al uno. ¿Y qué es el uno? ¿Y el uno a dónde regresa? Todas las cosas retornan finalmente a ese uno. Y la pregunta es, ¿y el uno retorna a algún lado? ¿A dónde retorna el uno? Fíjense que, como digo, es un koan difícil. Y por eso quiero en este sábado, en la que vamos casi ya más avanzando hacia el final del sesín, ¿a dónde retorna ese uno? Un practicante zen cada vez tiene mucho cuidado con las palabras que dice. Porque, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy comunicando? El maestro no está allí en el mundo, el Josu no está allí para entretener, sino está para cuestionar lo que está realmente haciendo el practicante en su entrenamiento.
vamos a ponerlo más en palabras más que ustedes han escuchado mucho, por lo menos desde Vile y la hemos escuchado mucho. Lo podríamos formular de la siguiente manera. ¿Qué significa afirmar que una gota de agua es el océano? Y que el océano es una gota de agua. A ver, voy a dejarle unos segundos para que ustedes te lo planteen. Plantéate, es cuando tú dices que una gota de agua es el océano y dices además el océano es una gota de agua. Piensa, mira a ver esa pregunta. Una gota de agua es el océano. El océano es una gota de agua. La ola es el mar es la ola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate, quédate ahí en esa, sino todo retorna al uno, el uno retorna donde retorna. Fíjate que te estoy dando una pista con esta otra afirmación, que significa que una gota es el mar y que el mar es una gota. ¿Qué es eso? La ola es el mar es la ola. Es el mismo koan que plantea Yosu. Es el mismo, pero formulado con otras palabras. Hay una contradicción en estas preguntas, así que en vano se tratará de comprenderlas con la razón. Lo estamos diciendo continuamente. Cuidado. ¿Quieres entender que una gota de agua es el mar, que el mar es una gota de agua? ¿Lo quieres entender con esto? ¿Lo quieres, lo que decía ayer, lo quieres esto comprender con el sentido lineal de la razón? Que si todas las cosas retornan al uno, ese uno se retorna a todas las cosas. ¿Eso es lo que me quieres decir o lo que te quieres decir? Cualquiera puede hacer una deducción lógica como esta, pero lo que aquí se pregunta no es eso. La pregunta es si se puede afirmar el hecho de que todo ser vivo, tal y como es, tiene la figura del uno como tal. ¿Tú tienes la figura del uno? Vacío forma. Estamos manejando el sutra del corazón. A esta difícil pregunta, Yosu respondió con tranquilidad. Fíjense lo que responde Yosu, pero muy tranquilamente, muy sereno. Como le responde, cuando estaba en mi pueblo, hice una camisa de lino que pesaba 4 kilos, 2 kilos, es lo de menos. La ola es el mar, significa, el uno es donde regresa el S1. Cuando estaba en mi pueblo, Yosu siempre responde con lo mismo. Maestro, vete a lavar la taza. Plaf, un golpe. Es como el Kiyosaku. Plaf, es romper. Veamos. Lo de ayer, lo del el bastón de bambú. Si decís que esto es un bastón de bambú, no es. Cuando estaba en mi pueblo me hice una camisa. Fíjate lo que le responde. A una pregunta tan filosófica, a una pregunta tan profunda. Le respondió, fíjense cómo le respondió. Cuando estaba en mi pueblo y me hice una camisa. ¿Entienden ustedes la dinámica Zen? ¿Entienden ustedes la pedagogía que se está utilizando? Ante esas preguntas, diríamos,
grandes preguntas de los grandes misterios de la vida, cuando estaba en mi pueblo me hice una camisa. Dirá, pero este está loco. Este ha perdido la cabeza, está haciendo una pregunta de esas existenciales, un principio. Cuando estaba en mi pueblo me hice una camisa. ¿Te estás riendo de mí? Vean, vean una y otra vez lo que le estoy. Para una persona que no practique Zen, estas palabras son un completo enigma y difícil de preguntar y cómo dar una respuesta. El enigma. Eso entra dentro del misterio, la ciencia todavía. ¿Pero de qué estás hablando? Cuando estaba en mi pueblo me hice una camisa. Y ustedes dirían, bueno, y a mí que me interesa que si cuando estaba en el pueblo te pusiste a coser. ¿Me entiende? Es para, de alguna manera, desconcertar al practicante. Lo que está haciendo Yosu es desconcertarlo. ¿Qué es el Zen? Lo que les decía ayer. Pregúntale al pájaro. ¿Esto qué es? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene este koan? ¿Qué sentido tiene el de ayer? ¿Qué sentido tiene otros que ustedes han trabajado? No olvidemos lo que estamos haciendo en estos días, fantásticos días. Considero que estos días son una gran oportunidad para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque tanto para ustedes como para mí, esto es el entrenamiento. No hay ni maestro ni discípulo, simplemente somos practicantes, tú y yo. Ahora estoy haciendo las funciones que me tocan hacer, pero luego, cuando toque el que lleve la sala, el gong y tal, y me siente, sigo siendo un practicante. Un practicante. ¿Sí? Ahora, con esta fórmula, como lo estamos haciendo ahora, entiendan bien. Ahora estoy siendo un practicante y estoy igual que ustedes en el entrenamiento. Por tanto, la dinámica que empleamos con los koan es siempre el entrenamiento. Después de que un practicante, tú y yo, tengamos de alguna manera pequeñas experiencias de la muerte del ego, entonces, cuando nosotros seamos capaces, como practicantes, de abandonar los apegos al sí mismo, es decir, empleando los términos que hablaba en estos días de Corby, salir de la egocentración. Cuando poquito a poco, un día, otro día, vamos saliendo de esa estructura antes del umbral. Pasar el umbral es dejar atrás, deja atrás, es salir de la zona de confort. Entonces realmente podemos decir, cuando estaba en mi pueblo hice una camisa. Porque cualquier pregunta es más que palabras, conceptos, etiquetas. Se trata de pasar por la experiencia del uno. Otra persona y yo no somos completamente diferentes. Es la experiencia de la no discriminación. Lo que está invitando Yosu es, entra en la experiencia de la no discriminación. Porque en la medida que entres cuando estaba tal, el uno regresa. No. Entra en la experiencia de la no discriminación. Y nos podemos preguntar, ¿y qué es la experiencia de no discriminación? La experiencia de no discriminación pasa siempre por por la experiencia de salir de la egocentración. A eso es lo que está invitando Yosu. A eso es lo que está invitando siempre el Zen.
practiques en tu casa, practiques de modo personal, practiques en el sendo digital, practiques en la cotidianidad, siempre la invitación es cuidado con la discriminación. La discriminación está bien para un elemento, para cuando estás en la experiencia de antes del umbral. Este koan nos habla de la experiencia de unidad en la diversidad. Darse cuenta de que aun cuando cada cosa es diferente, es manifestación de la propia unidad. Les voy a poner un ejemplo. Cada cosa es diferente, pero cada cosa es manifestación de la unidad. Cuando ustedes van a Teror, Teror es una manifestación de la unidad, pero es diferente. Ahora que ustedes están y yo haciendo la experiencia diferente en el sendo digital, pero el sendo digital es la manifestación de la unidad. Hay que tener mucho cuidado, porque rápidamente estamos moviéndonos en me gusta, no me gusta. Es mejor y es peor. Es que es mejor el Cecín en el sendo de Teror, de Madrid, de donde sea el sendo, el físico. Es que es, no, te estás confundiendo. Cuidado, ¿qué es lo que se despierta en ti cuando ahora, aquí, esto es Cecín? Adquiere esta forma, la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad de personas. Tú, yo, el otro, los que estamos ahora aquí escuchándome a mí, todos los que estamos aquí o los que estábamos ante todos sentados, es la diversidad en la experiencia de unidad. Ahora y aquí estamos teniendo una experiencia de unidad. Les voy a contar una experiencia de hoy. Hoy por la mañana, cuando me levanté tempranito, pues me estaba en la ducha, afeitando, arreglándome y tenía la impresión, tenía la sensación sentida de que todos ustedes me estaban esperando y yo tenía que llegar puntual al sendo. Tal como lo he hecho otras veces en Teroro, donde he dado el Cecín, la misma sensación. Y agradecí a la vida de tener esa misma sensación. El respeto a la comunidad, porque la comunidad, a las horas pactadas, 7:30, tocaba el gong y yo hacía sunset. Igual, diverso, pluralidad, diversidad, una nueva forma. Tengamos cuidado, ser siempre vivir la presencia aquí y ahora. Y la presencia aquí y ahora se manifiesta para ti y para mí, en este momento se manifiesta digitalmente. Pero hay unidad. Solo hay una forma diferente. Por eso quería sacar hoy este koan, porque este koan nos está hablando del momento actual. La experiencia de unidad en la diversidad. Darse cuenta de que aun cuando cada cosa es diferente, es manifestación de la propia unidad. ¿Cuánto rogaría y desearía profundamente a ustedes practicantes del Zen que vean esto como una manifestación de la unidad? En este tiempo de pandemia, en este tiempo en la que hemos tenido de que reinventarnos, buscar nuevas formas, la vida nos está regalando en este momento esta oportunidad. Tú y yo
teniendo la experiencia de unidad en esta diversidad. Este es el koan. Este koan viene bien para este tiempo que estamos inaugurando, para esta forma que estamos. Si cuando estamos con alguien, si solo vemos el aspecto en que nosotros somos uno con él, en realidad no estamos haciendo un buen trabajo. Porque la unidad es vacío, forma. Forma es vacío, vacío es forma. Eso es lo que estamos diciendo en el sutra cuando lo recitamos. Debemos ver la individualidad del otro y comprender que esa persona es irreemplazable, dado que el sí mismo, el yo verdadero, antes incluso de que pueda ser uno en el cuerpo, está siendo una manifestación de la unidad. Y individualidad y unidad es lo mismo. Ambos. Esa es la experiencia a la que estamos. Y por eso, luego sigue, como digo, el koan sigue con un poema. Fíjense que primero da una introducción, da la llave, luego plantea la pregunta y le hace un poema. ¿Qué dice el poema? El poema es precioso. Dice el poema: hiciste una pregunta lógica para hacer caer en la trampa al viejo punzón, pero ¿conoces el significado de la camisa de cáñamo de 4 kilos? Ahora le he tirado al lago Seiko. ¿Quién compartirá esta tranquilidad conmigo? Fíjense el poema, el bello poema. Hiciste una pregunta lógica. Dentro de la lógica la pregunta era lógica. Todas las cosas regresan al uno a dónde regresa. Era una pregunta lógica. Desde la lógica, el discípulo no está loco. No, porque te está diciendo, no. Dentro de su proceso, él pregunta en su lógica. Pero el maestro Yosule lo que hace es, le contesta para que no se enrede. Y vámonos al comentario, porque el comentario sí, el comentario no tiene desperdicio. Algunos trocitos del comentario quiero hacerles, ¿no? El comentario dice: olvida todos los conceptos y categorías. Tajante. Fíjese el comentario: olvida todos los conceptos y categorías. Ni unidad ni diversidad. Y fíjense lo que le dice. Lo que le dice es bastante fuerte. Dice: arroja este maldito libro lejos de tu mente. Escúchame, cierra este libro, olvídalo. Olvida todos los conceptos y categorías. Y sigue, le dice: vete a pasear tranquilamente por la orilla del silencio. Vete a pasear tranquilamente. Ni unidad ni diversidad. Arroja este maldito libro lejos de tu mente y vete a pasear tranquilamente por la orilla del silencio. Fantástico. Fantástico. Nos lo está diciendo a nosotros. Arroja este maldito concepto. Olvida todos los conceptos y categorías y vete a pasear. Fíjense, vete a pasear por el silencio. Josu está dando una recomendación para el Cecín que estás haciendo ahí en tu casa,
con tus circunstancias, la que sea, tu pareja, tu hijo, tu soledad, todo, cada uno tiene en su seno sus circunstancias. Pero fíjate lo que te dice, para tu práctica, para mi práctica, olvida todos los conceptos y categorías. Ni unidad ni diversidad. No te enredes que si en la unidad, en la diversidad, que en la forma y en el vacío. Simplemente vete a pasear. Vete a pasear, respira, vete a pasear. Tranquilamente, y fíjense, por la orilla del silencio. Y fíjate lo que qué hermoso, es bellísimo, me encanta este Yosu, dice, sitúate frente al mar y deja que el murmullo de las olas te limpie el cerebro de tantas elucubraciones. Bah, no me digan ustedes. Fíjense la recomendación, que se los recomiendo a ustedes, para nosotros los que vivimos en Canarias, que tenemos el mar. Para ustedes, los de la península, vayan a donde haya un sitio de árboles, de naturaleza. Sitúate, está diciendo Yosu, con el comentario que hace el maestro Engo. Sitúate frente al mar y deja que el murmullo de las olas te limpie el cerebro. No, voy al mar y voy a pensar allí mirando las olas y ver cómo una ola es el uno, cómo la ola es el mar y cómo el mar es la ola. No, no, no. Sino simplemente lo que te está diciendo, deja que ese inspiro y expiro te limpie el cerebro. Y por eso te dice Ander, arroja este maldito libro y olvídate de conceptos como unidad y diversidad, porque se trata de experiencia. No estamos en una clase de filosofía, no estamos en una clase de teología. Conceptos, conceptos, palabras, 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 palabras. Olvida las palabras. Lo hemos escuchado en otros textos. Me encanta y cuánto me gustaría poder en esta mañana pues transmitirle con esa pasión que saben que le pongo a todo esto, ¿no? Sitúate frente al mar y deja que el murmullo de las olas te limpie el cerebro. De tantas elucubraciones. Eso es vivir. El Zen no es una filosofía. El Zen no es una teología, válgame Dios, gracias a Dios que no es una teología, porque si no hubiéramos hecho un disparate. No. Fíjate lo que dice, sitúate frente al mar y deja que el murmullo del mar. Que el mar. Y entonces tendrás la experiencia, porque respuesta en el Zen es experiencia. No le olvides, porque ahí tienes otra llave. ¿Cuál es la respuesta del Koan? Experiencia. ¿Entienden ustedes? Por eso cada vez que va al maestro y diciendo, es que ya tengo la respuesta, la encontré anoche en un libro que yo tenía allí en la biblioteca, mira maestro, cógelo y llévalo a la hoguera, porque no es. Pero es que aquí el maestro ni oyen y el maestro no sé cuánto dice que... No, te estás confundiendo. Has convertido esto en conceptos. Y si esto lo conviertes en conceptos, no valen. ¿Entiendes lo que les decía ayer? Por eso dice, arroja este maldito libro lejos de tu mente. Arroja este maldito libro de tu mente.
Y no estoy diciendo, ya lo saben, me encantan los libros, me gusta leer, me encanta, tal, pero tiene su espacio. Aquí estamos hablando de experiencia. Experiencia, experiencia, experiencia. Por eso le dice, vete a pasear, sitúate frente al mar. Esto sería cuando hablamos de paseo contemplativo. Sitúate frente al mar y deja que el murmullo, deja que el murmullo y que te limpie la cabeza. Mejor imposible. O da otra recomendación que se van a reír ustedes. Dice, o bien, coge el zafu, el banquito, y siéntate en sasén hasta que te cruja la médula, hasta que no quede la menor huella de ti. ¡Nya! ¡Qué guapo! Fíjate que te da dos opciones. Mira, vete a pasear y deja que la naturaleza, el murmullo. O te da otra opción. Coge el zafu, coge la silla, siéntate en sasén hasta que te cruja la médula, hasta que la columna ya no te aguante más, hasta que no quede nada de ti. Traspasar el umbral. Solo puedes ver la luz cuando no quede nada de ti. Con este koan tendríamos para mucho tiempo, porque hay que ponerlo en práctica. Los koan son para una práctica, para ponerlo en práctica. Y fíjense la recomendación de Endo, de este maestro, al comentario de Yosu. La recomendación es muy sencilla. Contacto con la naturaleza y sasen. Entonces dice, fíjense cómo termina. Estoy entusiasmado de nuevo con este koan. Estoy entusiasmado con él porque dice, entonces sabrás lo que es navegar, viento en popa, ligero de equipaje. Entonces sabrás lo que es navegar viento en popa, ligero de equipaje. Entonces podrás compartir esta tranquila soledad. Es bellísimo. Una y otra vez, por favor. Dice, vuelvo y lo digo. Coge tu zafu, siéntate en sasén hasta que te cruja la médula, hasta que no quede la menor huella de ti, ni de sasén ni de zafu. Entonces sabrás lo que es navegar viento en popa, ligero de equipaje. Entonces podrás compartir esta tranquila soledad. ¿Hace falta más? Una y otra vez. Bellísimo, porque además lo escribe de una belleza increíble. Ahí, una y otra vez sasen. Pero al final ni sasen ni nada, sino hasta que no quede ni una huella de ti. Yo, hasta que no quede ninguna huella. Entonces sabrás lo que es ligero de equipaje. Creo que dejarnos tocar en el corazón, porque siempre llegamos a la misma conclusión. Ten cuidado. ¿Y cuál es la conclusión? Ten cuidado en quedarte atrapado en palabras y etiquetas de la realidad. Cuidado
tenemos que estar, lo que decimos todas las noches en estos días de Cecín, estar atento, estar muy atento, porque podemos quedarnos atrapados en palabras y etiquetas de la realidad. Nosotros le damos a la realidad siempre palabras, etiquetas. La realidad no está en las palabras. Trascender la realidad. Tened mucho cuidado de que no te quedes tú atrapado. Ese es nuestro caballo de batalla, es nuestro trabajo personal. No te quedes atrapado cuando tengas la percepción de la realidad. Cuando estés en cualquier circunstancia de tu vida, estar muy atento, estar vigilantes, porque la vida es un asunto serio. Y ese asunto a serio, tú puedes quedar atrapado. Y entonces la esterilidad de la vida es una llamada. Este koan de este día, una y otra vez, es recordar lo que sabemos, lo que sabemos. Cuidado, cuidado, estar atento, estar vigilantes, que la vida y la muerte es un asunto serio. No te quedes en una percepción. ¿Cómo estás percibiendo ahora tu realidad, tu circunstancia, la que sea? Cada uno de los que estamos aquí ahora en esta mañana, cada uno tenemos nuestra circunstancia. El cómo la estás viviendo tiene mucho que ver con la etiqueta. Con la etiqueta y la palabra que tú le pones a esa realidad. Porque el ego es el movimiento de la mente hacia los objetos, hacia los objetos de percepción en la forma de apego o de rechazo. Nosotros tenemos la percepción y el ego se está moviendo. Él no para. El ego no para porque siempre está filtrando la realidad. Y el salto es, cuidado, no fijes. ¿Llamáis a esto bastón de bambú? ¿A dónde retorna? Vuelva, otra vez la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta. Por eso aquel le contesta no dándole una etiqueta, sino diciéndole, cuando estaba en mi pueblo me hice una camisa. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la camisa con esta pregunta existencial, que se me va la vida en esta pregunta, con este conflicto, con esta situación? Cuando estaba en mi pueblo, me hice una camisa. Apego y aversión. El apego y la aversión da una sensación a todos nosotros. ¿Y cuál es la sensación? Da la sensación de un yo separado. Y se fortalece el yo. Tú y yo. ¿Me gusta? No me gusta. Este es el bucle continuo en que nos embarcamos todos. Nos embarcamos ahí. Apego, aversión, y un día, otro día, otro día. Por mucho que practiquemos, estaremos siempre en ese movimiento. Mira tu respuesta. No trates de cambiarla, porque al tratar de cambiarla no es más que el movimiento de la mente. Fíjense, ustedes entiendan por qué cuentan, todos los maestros y maestras cuentan de que cuando iba el discípulo a la entrevista decía, no es esto, no es esto, no es esto. Es que aunque fuera, no es esto, hasta que el maestro calibraba que le estaba hablando de la experiencia. Háblame de la experiencia. Háblame de la experiencia. Estás en la experiencia. Sé consciente de ello. Ten conciencia. Interésate más por la experiencia que por la respuesta. Es que estoy muy interesado
en la respuesta del koan. No estés interesado en la respuesta. Solo quiero que estés interesado en la experiencia. No sueltes una respuesta. Sé solo la respuesta. Porque el despertar significa el fin de la división. Simplemente experiencia, no dualidad. Porque lo que estamos planteando y lo que estamos recitando en el Sutra del Corazón es la profunda unidad entre vacío y forma. La profunda unidad entre lo que percibo y lo que es. La profunda unidad entre lo que percibo y lo que es. No diga esto es y esto es. No dualidad significa despertar interior y expresión exterior. ¿Entienden? No dualidad significa un despertar interior y una expresión exterior. Cuando veo la expresión, veo la unidad. Tengo la experiencia de unidad porque veo es el despertar interior y la expresión. Son una y la misma. Es el despertar de una realidad, esencia, que no nace de la mente, sino que nace del silencio interior de la mente, que tiene además la fuerza de arrancar de raíz la vieja estructura. Quisiera terminar con esto. Si nuestra práctica nos va a llevar de alguna manera, si la interiorizamos, si tenemos un compromiso vital con la práctica, ¿a dónde nos va a llevar? A arrancar de raíz la vieja estructura. Aunque seas joven, tienes una vieja estructura, porque esa estructura que tú y yo tenemos viene desde hace muchos años, muchos siglos. Bien, pues vamos a recitar el texto y luego les comentaré una cuestión. El camino es perfecto, como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas.